Y con todas. Buenos días, señora Presidenta de la Asamblea, señora Vicepresidenta de la Asamblea. Buenos días, queridas víctimas y familiares que hoy nos acompañan, a los compañeros funcionarios públicos y a los medios de comunicación. Hoy acudo a esta comisión para presentar el resultado del compromiso asumido por el gobierno del presidente Rafael Correa para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos lamentablemente por el mismo Estado y muchas veces con la anuencia de los gobernantes del pasado. Este compromiso, como todos saben, conllevó la creación de la Comisión de la Verdad en el año 2007. Este compromiso no buscaba venganza ni vendetta alguna, por el contrario, pretendía acabar con la impunidad de años de olvido y la desmemoria que solo hacía más daño a las víctimas que padecieron la violencia institucional y a la sociedad en conjunto, que no terminaba de conjurar los fantasmas pretéritos. Recuperar la memoria, reparar el olvido, esa fue la tarea fundamental del Gobierno Nacional cuando creó la Comisión de la Verdad, y para ello delegó la coordinación de ese trabajo al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, además de otras entidades estatales, para lograr esclarecer, judicializar y reparar las múltiples violaciones a los derechos humanos que acumulaban polvo ante la indiferencia gubernamental e incluso judicial de la nación. La Comisión de la Verdad concluyó sus funciones en el 2010 con la entrega de un extenso y documentado informe que permitió la judicialización de 118 casos de afectaciones a los derechos fundamentales de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros. Este trabajo arduo y valeroso fue el paso inicial para sanar las heridas del pasado. El siguiente, y no menos importante, partió justamente de aquí, de la Asamblea Nacional, al elaborar la ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008. Y a continuación de la ley, le correspondió al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos la elaboración del reglamento de procedimientos para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento, promulgado vía Acuerdo Ministerial 865 de 3 de febrero del año en curso. Para precisar justamente la dimensión de este proceso de justicia transicional que jamás ha existido en nuestro país, eso es importante destacar, la institucionalidad que se crea para un proceso de reparación que anteriormente no existía. El compromiso del Gobierno Nacional creó también el Ministerio de Derechos Humanos, vio reflejado en la creación de este ministerio, publicado a través de decreto ejecutivo del 27 de noviembre del 2007, determinó como uno de sus principales objetivos el impulsar la implementación de mecanismos adecuados de difusión de los derechos humanos. Todas estas acciones permitieron que luego de más de 20 años de olvido a las víctimas de violaciones de derechos humanos y lesa humanidad sean por finmente reconocidas como tales en el Ecuador, gracias al gobierno del presidente Rafael Correa, gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana. Esos actos sirven en la actualidad como el ejemplo en la región, al haber impulsado un proceso histórico y social de reconocimiento a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, por medio de acciones afirmativas y políticas, claras y eficaces. Justamente, la Comisión elaboró un informe final compuesto por 5 tomos de más de 2.400 páginas, donde se documenta la investigación que identificó y señaló los siguientes datos. 456 personas fueron víctimas directas de violaciones graves a derechos entre el año 1983 y en el año 2008. Dado que se cometieron varios delitos contra una misma persona, la cifra de perpetraciones asciende a 831 violaciones de los derechos humanos. La mayor parte de las afectaciones a los derechos fundamentales, 311, equivale al 68%, que se produjo durante el gobierno de León Febres Cordero, es decir, entre el año 1984 y 1988.
y las otras 145 víctimas corresponden al periodo de 1989 al 2008. En 94 de estos 118 casos de violaciones graves de derechos humanos, es decir, en el 80% del total, la Comisión de la Verdad identificó a presuntos responsables con distintos grados de implicación, entre ellos superiores directos o máximas autoridades de las dependencias en las que se produjeron estos lamentables hechos. Se establecieron así 460 presuntos responsables. Como continuación del trabajo de la Comisión de la Verdad, la Defensoría del Pueblo del Ecuador presentó el 8 de junio del 2010 a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008. Ley que cumplió con las formalidades para su debate y aprobación en los órganos legislativo y ejecutivo y fue publicada finalmente el 13 de diciembre del 2013 en el Registro Oficial. La mencionada ley, como instrumento de vanguardia en América, reconoce la responsabilidad del Estado ecuatoriano sobre las violaciones de los derechos humanos, establece medidas de reparación en forma de integrar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad. De esta manera, el Ecuador garantiza el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, acorde a las obligaciones contraídas por la Constitución de la República, la Convención Americana de Derechos Humanos, los principios de París y Joinet y los demás instrumentos afines. La ley, como ustedes pueden ver, habla de 4 medidas de reparación integral. La primera, el programa de reparación por vía administrativa. La siguiente, medidas integrales de reparación individual. La tercera, la indemnización por daños materiales e inmateriales. Y la cuarta, la reparación por vía judicial. Estas 4 medidas corresponden a un proceso de reparación integral, es decir, la Defensoría del Pueblo se encargará del programa de reparación por vía administrativa y de las medidas integrales de la reparación individual. Y al Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de nuestras competencias, nos corresponde la indemnización por daños materiales e inmateriales. Es importante aclarar y tomar en cuenta que no se puede catalogar la reparación por fases. La reparación solamente puede ser concebida como un proceso integral. Y para ello estamos trabajando en coordinación con todas las instituciones involucradas: Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, Registro Civil. El artículo 7, numeral 2 de la Ley de Víctimas, establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos reglamente el procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento. En este sentido, y con el fin de cumplir con su mandato legal, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos expidió el reglamento de procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento mediante Acuerdo Ministerial 0865 de 3 de febrero del 2015. Dicho instrumento legal garantiza de manera efectiva, expedita e imparcial el derecho de las víctimas a la reparación y a los acuerdos indemnizatorios. Las acciones del reglamento están complementadas con el programa de reparación por vía administrativa que está a cargo y es la competencia de la Defensoría del Pueblo. Este reglamento tiene como objeto establecer el procedimiento administrativo, con el cual se determinarán los montos de indemnización según lo determinado en el artículo 6 de la ley, y se aplicará a todas las víctimas de los casos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, los mismos que fueron documentados por la Comisión de la Verdad. En tanto al procedimiento determinado en el artículo 11, una vez que la Defensoría del Pueblo tenga listo el expediente, este será enviado a la dirección del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y con esto se procederá al examen y registro del mismo. El expediente deberá contener identificación de las víctimas o de sus familiares. Una vez que el expediente sea analizado en la Dirección de Derechos Humanos de nuestro Ministerio, existen 2 vías para continuar con el proceso de reparación. Es decir, se procederá a la aceptación del acuerdo o la devolución del expediente.
En caso del primer escenario, dentro del plazo de 10 días, la Dirección de Derechos Humanos notificará a la víctima o a la persona beneficiaria. La Dirección presentará la propuesta de indemnización a la víctima o a su familiar, la misma que será elaborada en conjunto con la coordinación jurídica en un plazo de hasta 30 días para conocimiento de la comisión negociadora. Los valores de indemnización tomarán como referencia los parámetros y criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la fijación del daño material y del daño inmaterial. El proceso de negociación estará encabezado por el presidente de la comisión en varias audiencias y concluirá por 2 vías. El acuerdo indemnizatorio, cuando haya habido el acuerdo entre las partes, tanto en el monto como en la forma de pago, o el acta de imposibilidad de acuerdo cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo en el monto. Los aspectos más importantes del acuerdo indemnizatorio son fijar los acuerdos y compromisos de las partes, así como la forma de cumplimiento, el plazo y la forma de pago. El reglamento ha determinado como parte de la indemnización los daños materiales e inmateriales producidos a consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. A su vez, como daño material se comprende el daño emergente, los gastos efectuados por las víctimas o familiares para investigar o sancionar los hechos. El lucro cesante, equivalente al monto de los ingresos de las víctimas directas o personas beneficiarias que recibirían por el tiempo en que se han visto impedidos de trabajar o desempeñar actividades económicas. El daño físico y el detrimento debidamente comprobado. En tanto al daño inmaterial o moral, se lo determina como la compensación económica por los sufrimientos reales como aflicciones, angustia, terror, importancia, inseguridad, desde la denegación de justicia, cambios en el proyecto de vida, naturaleza y gravedad de la violación de los derechos humanos. Tomando en cuenta que la Ley de Reparación de Víctimas y el reglamento expedido por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos establecen que los criterios para la reparación material e inmaterial deben ser basados en los utilizados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, presentamos 5 ejemplos de casos de vulneración de derechos que han sido sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, es importante recordar que fue la ley la que estableció que todos los parámetros de indemnización nazcan de los fallos que haya emitido en este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así, por ejemplo, me permito citar el caso Fleury y otros versus Haití, noviembre de 2011, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió sobre la detención ilegal de Licias Fleury por parte de agentes militares, así como el cometimiento de tortura y la falta de investigación y sanción a los responsables de este atropello. En dicha sentencia, la Corte Interamericana resolvió sobre la vulneración de los derechos de libertad personal, integridad personal, garantías judiciales, protección judicial y circulación, residencia. Fijó montos indemnizatorios en 2 aspectos, material e inmaterial. La Corte Interamericana, para resolver la cuantía sobre el daño material, tomó en cuenta la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivos de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario derivados del presente caso. Por tal motivo, fijó reparación por daño material por un monto de $65,000 de los Estados Unidos y por otro en la reparación del daño inmaterial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó en cuenta criterios como sufrimiento, angustia, terror, inseguridad y decidió compensar con $50,000. Debido a la importancia y el análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se realizaron estudios de casos referentes a las violaciones de derechos humanos investigados por la Comisión de la Verdad. De esta manera, por ejemplo, citaré los siguientes casos. El caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador en noviembre del 2007. La Corte Interamericana resolvió la detención ilegal, incomunicación y el allanamiento de su empresa. En dicha sentencia, la Corte resolvió sobre la vulneración de derechos, de principio de legalidad, de libertad de pensamiento y expresión, garantías judiciales, protección judicial y libertad personal. En otro caso, Rosendo Cantú y otros versus México en 2010, agosto, la Corte resolvió sobre la violación sexual y tortura.
así como la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos. En esta sentencia, la Corte resolvió sobre la vulneración de derechos de integridad personal, vida privada, garantías judiciales y protección por parte del sistema de justicia. Otro caso, por ejemplo, es el caso masacre de Mapiprán versus Colombia, dado en septiembre de 2005. La Corte, en este caso, resolvió sobre los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997. En el municipio Mapiprán del departamento de Meta, Colombia, que costó la vida de un número no determinado de ciudadanos en manos de grupos militares. En dicha sentencia, la Corte se resolvió sobre la vulneración de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección de la justicia. Y así, otros casos. Me he permitido, señora Presidenta y compañeros asambleístas, citar estos casos porque es importante el trabajo que ha realizado el Ministerio de Justicia en coordinación con las otras instituciones, pues había que analizar, investigar, estudiar todos los casos que han sido resueltos por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder tener una idea de cómo se van a hacer los procesos indemnizatorios en nuestro país. Recordemos que los acuerdos reparatorios tendrán como base referencial los fallos emitidos por la Corte Interamericana. Por ello, el Ministerio de Justicia, durante varios meses, estuvo en constante coordinación con la Procuraduría General del Estado, con el Ministerio de Finanzas, trabajando justamente para analizar todos los casos que se habían presentado en el sistema interamericano y que servirán de base para los procesos de reparación en nuestro país. Es importante resaltar que la construcción de este reglamento implicó un trabajo coordinado junto con otras instituciones y sobre todo con las víctimas y sus familiares, entendiendo que los aportes de cada uno de los sectores permitiría construir normativa, pero no solamente la normativa, no solamente teníamos la obligación de crear un reglamento, teníamos la obligación de crear una institucionalidad con la cual el Estado hasta el momento no contaba y que ahora están ya puestas en marcha y cumpliendo las exigencias que requiere un proceso de reparación integral. Con esta premisa se coordinaron acciones como la definición de la hoja de ruta del proceso de elaboración del reglamento, estableciendo un mapeo de actores, insumos para la normativa y planificación de reuniones, más de 30 talleres de trabajo y construcción de la normativa, más de 14 reuniones de trabajo y coordinación con la Defensoría del Pueblo, labor que todavía continúa y que se encuentra en este momento definida a través de una hoja de ruta, en la que se incluirán no solamente a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Justicia como entes responsables de los procesos de reparación, sino también a los familiares y víctimas que se sientan afectados. Lo importante de estos talleres es lograr la socialización, pero también el seguimiento a sus peticiones de reparación. Se han efectuado además 4 talleres de trabajo con víctimas y familiares. Las reuniones también han involucrado a otras instituciones, como lo había mencionado, la Procuraduría, el Ministerio de Finanzas, Cultura, el Registro Civil, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado. A su vez, la construcción del documento implicó actividades específicas, como el análisis de la normativa vigente en el contexto de la elaboración del reglamento, la estructuración del contenido del reglamento. Se hizo la socialización del proyecto, lo cual incluyó la revisión y el análisis de procedencia de observaciones y comentarios realizados por parte de instituciones y organizaciones de víctimas. Se efectuó también el análisis de derecho comparado, Chile, Argentina, jurisprudencia, doctrina y demás insumos para la elaboración del reglamento. Se analizaron los parámetros y criterios utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la fijación de indemnizaciones. Se elaboraron informes referenciales para el cálculo de indemnizaciones y luego de ello se hicieron correcciones y adecuaciones finales al texto. En este orden de ideas se puede colegir una vez más que el Ecuador ha garantizado y ha respetado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad.
por medio de la creación de la Comisión de la Verdad en el año 2007, con la expedición de la Ley de Víctimas en el 2013, con la reglamentación establecida tanto por la Defensoría del Pueblo como por el Ministerio de Justicia respecto de los procedimientos para los acuerdos reparatorios. Todo este proceso ha significado mucho tiempo, esfuerzo de todas las instituciones que están abocadas a dar cumplimiento a lo establecido en la ley. Ha sido el cumplimiento de un reto de construir por primera vez para nuestra nación la institucionalidad que permita la reparación integral a víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Gracias a todo este trabajo y compromiso con la verdad y la justicia, hoy podemos decir nunca más a la impunidad que unos pocos pretendieron sembrar en la mente y los corazones de los ecuatorianos, nunca más a la muerte, a la tortura, a la desaparición forzada por pensar diferente. Ratificamos esta vez, una vez más, nuestro compromiso de garantizar que los procesos de reparación a las víctimas sean integrales y sobre todo oportunos, tal como lo contempla la ley, para que así se cumpla con el objeto, no solo de recuperar la memoria, sino también de reparar todos los daños que hicieron estos años de olvido. Muchas gracias.